¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en paz, incluso rodeadas de problemas? ¿Por qué ciertas personas atraviesan críticas, rechazos, traiciones y aún así no se vuelven amargadas? La respuesta no está en la fuerza emocional, está en una verdad espiritual que la mayoría de los cristianos nunca ha aprendido: a la ira silenciosa que cargas, el rencor antiguo que nadie ve, los ataques de furia que aparecen de la nada. Todo eso puede estar aprisionándote, incluso si vas a la iglesia, lees la Biblia y tratas de hacer lo correcto. Pero según Billy Graham, hay algo que puede cambiarlo, desde adentro hacia afuera, porque el problema no está en el mundo, está en cómo tu corazón reacciona. Aylan Billy decía que el mayor campo de batalla no está fuera, está dentro del alma. Es allí donde el diablo trabaja con más intensidad, en el terreno de las emociones descontroladas. Él sabe que un cristiano herido y reactivo se convierte en un blanco fácil, pero cuando el cristiano aprende el secreto que vamos a revelar en este video, el infierno pierde el control. ¿Alguna vez pensaste cuántas veces tu ira te alejó de personas? ¿Cuántas palabras dijiste de las que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces dormiste con el corazón cargado, cansado de intentar controlar algo que parecía más fuerte que tú? Billy Graham decía: a la ira es como un ácido. Corroe el recipiente que la contiene mucho antes de afectar a quien va dirigida. Y tal vez eso sea lo que te está ocurriendo. La ira no está hiriendo a quien te lastimó, está corroyéndote a ti en silencio, poco a poco. Pero hoy eso puede cambiar. Hay una verdad espiritual capaz de liberar tu mente, restaurar tus relaciones y devolverle ligereza a tu corazón. Una elección que transformará la forma en que lidias con las personas, con las situaciones y hasta contigo mismo. Una decisión simple pero poderosa, a la elección de perdonar con profundidad, pero calma. No estamos hablando de un perdón superficial, no es decir, todo está bien mientras el alma sangra. Es un perdón que sana, que rompe cadenas, que transforma el corazón. Y que, según Billy Graham, es una de las armas espirituales más poderosas contra el dominio de las tinieblas sobre nuestras emociones. En este video entenderás por qué quien aprende a perdonar de verdad se vuelve inalcanzable para la ira, el rencor y las manipulaciones del enemigo. Descubrirás cómo la paz que tanto anhelas no depende de que el otro cambie. Comienza cuando tú decides liberarte. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás aquí puede cambiar tu vida emocional, espiritual e incluso física. Cuando el corazón encuentra paz, el cuerpo descansa, en el alma respira y la presencia de Dios encuentra morada. Prepárate, porque la sanidad comienza ahora. Uno en la ira, como prisión espiritual. Ira no es solo una emoción pasajera. Cuando no se cura, se convierte en una prisión espiritual silenciosa. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos aprisionados. Seguimos viviendo, trabajando, orando, pero por dentro cargamos cadenas invisibles que nos alejan de la paz, de la ligereza y hasta de la presencia de Dios. Billy Graham advertía que la ira es una de las emociones más peligrosas para el alma, porque se disfraza, se oculta detrás de la justicia, de la indignación, del solo quiero defenderme. Pero en realidad está carcomiendo el corazón, bloqueando la fe, interrumpiendo los flujos del amor y construyendo un muro entre nosotros y el cielo. La ira es una trampa emocional que el enemigo usa para mantenernos atados al pasado. Nos hace revivir ofensas antiguas, repetir discusiones mentalmente, alimentar rencores que ya deberían haber sido enterrados. Y mientras tanto, perdemos tiempo, energía y salud espiritual
Piensa en cuántas veces reviviste esa conversación dolorosa, aquella traición, a esa frase que te hirió profundamente. Ya no estabas en la situación, pero ella aún vivía dentro de ti. Eso es cautiverio espiritual. Eso es prisión. Billy Graham decía, la falta de perdón es como beber veneno esperando que el otro muera. Y eso es exactamente lo que hace la ira. Intoxica al que la carga, no al que la causó. Aleja la paz, agota el alma y endurece el corazón. Y un corazón endurecido es terreno fértil para el pecado, para el orgullo y para el alejamiento de Dios. La ira acumulada genera amargura. Y la amargura, según las Escrituras, no solo contamina a quien la siente, sino a todos a su alrededor. Por eso, es urgente tratar esa raíz. No basta con orar pidiendo paz, si el corazón aún está lleno de resentimiento. No sirve buscar sanidad si el alma aún está en guerra con el pasado. La prisión de la ira solo tiene una llave: el perdón. No un perdón emocional, condicionado a una disculpa, sino el perdón espiritual, ese que libera al otro para liberarse uno mismo. Es en ese nivel donde el cielo actúa. Es en ese lugar donde se manifiesta la verdadera paz. Y aquí está lo que Billy siempre enseñaba: no necesitas tener ganas de perdonar, solo necesitas decidir. La decisión viene antes que la emoción. La elección espiritual precede a la sanidad emocional, y cuando eliges soltar la ira, abres la puerta de tu propia celda. El enemigo teme esa decisión, porque sabe que un corazón que perdona es un corazón que ya no puede controlar en sí. ¿Llegaste hasta aquí? Escribe el número 2 y dale like a este video, así sabré que lo viste. Complete. Y si aún no te suscribiste al canal, te recomiendo hacerlo y activar la campanita para no perder ningún contenido. 12. El perdón como arma invisible contra el diablo. Perdonar nunca fue señal de debilidad. Al contrario, es una de las mayores pruebas de fortaleza espiritual que una persona puede manifestar, y el diablo lo sabe. Por eso hace de todo para que no perdones, porque él sabe que el perdón rompe las cadenas invisibles que intenta usar para mantener tu alma atada al dolor. Billy Graham decía que el perdón es una decisión divina vivida por seres humanos imperfectos. No depende de lo que el otro hizo o dejó de hacer. El perdón nace de la obediencia, no del merecimiento. Es un acto de valentía que libera primero al que perdona, y solo después al que es perdonado. El enemigo odia cuando un cristiano decide perdonar, porque en el mundo espiritual, el perdón es un golpe directo contra el reino de las tinieblas. Destruye fortalezas de orgullo, desarma trampas de resentimiento, silencia acusaciones que se venían alimentando en lo invisible. Cuando tú dices, el infierno pierde una batalla, porque pierde acceso a tu mente y a tu corazón. Billy enseñaba que el perdón es un puente entre el cielo y el alma herida. Es a través de él que comienza la sanidad, que la gracia se derrama, que el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar. Un alma que carga rencor está en conflicto con el propio Dios, porque Él es perdón, Él es amor. Y donde hay odio, resentimiento y deseo de venganza, no hay lugar para su plenitud. Perdonar no es olvidar, no es decir que no dolió, es reconocer que dolió, sí, que fue injusto, que dejó marcas, pero también es declarar, aún así, elijo no cargar más con este dolor. El perdón no es un pacto con el error, es una alianza con la libertad. Es una elección que honra más tu paz que tu orgullo. Y esa elección es poderosa, porque el perdón limpia el corazón como pocas cosas lo hacen. Devuelve el brillo a la mirada, la ligereza al cuerpo, la claridad a la mente. Transforma lo que eres por dentro, y eso se refleja en todo lo que tocas
Billy Graham decía: a quien comprende el perdón de Dios es incapaz de negar el perdón al prójimo. Y por eso muchos no logran perdonar, porque aún no se han permitido ser perdonados por Dios. Cuando entiendes la magnitud de la gracia que te alcanzó, se vuelve imposible negar esa misma gracia a quien te hirió en el perdón. Entonces, no es un favor, es un arma de alto nivel espiritual. Es con ella que cortas las cadenas del pasado, silencias la voz del acusador y das un paso hacia la paz que el mundo no puede ofrecer. El diablo no soporta esa elección. Porque él sabe. Cuando perdonas, te pareces a Cristo, y esa semejanza, el infierno no la puede soportar. 3. El poder de la respuesta suave y la madurez espiritual. Existe un tipo de fuerza que el mundo no comprende. A la fuerza de quien elige no responder con ira, de quien escucha una ofensa y responde con paz, de quien es provocado y guarda silencio. Con sabiduría. Esa fuerza no nace de la carne, nace del espíritu, y justamente por eso el infierno teme tanto a ese tipo de cristiano. Billy Graham enseñaba que la verdadera señal de madurez espiritual no es cuántas veces oras o cuántos versículos conoces, sino cómo reaccionas cuando es prueba. Y pocas pruebas son tan difíciles como las que tocan tu ego. Es fácil parecer lleno de fe cuando todo está en calma. Lo difícil es mantener el corazón en paz cuando alguien te hiere, te provoca, te desprecia o intenta humillarte. A la respuesta suave no es omisión, es dominio propio, fruto del Espíritu Santo actuando en alguien que eligió no ser rehén de sus propias emociones. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que no responder es señal de debilidad. Pero no responde con ira, responde con autoridad. La autoridad de quien está por encima de la ofensa, por encima de la necesidad de probar algo. El libro de Proverbios afirma: la respuesta suave calma el enojo, pero la palabra áspera lo enciende. Proverbios 15:1 menos. Y esto es un principio espiritual. Cuando respondes con suavidad, desarmas al enemigo. Cuando respondes con sabiduría, detienes el ciclo de la violencia emocional. El diablo ama la confusión. Se alimenta de peleas, gritos, resentimientos y reacciones impulsivas. Pero no sabe qué hacer con la mansedumbre, porque la mansedumbre es el lenguaje de Cristo. Es la actitud de quien camina con Dios. Y donde hay mansedumbre, hay paz. Hay paz, hay presencia de Dios, y donde Dios habita, el diablo no permanece. Billy decía que el cristiano maduro no reacciona con el alma, responde con el espíritu. Eso no significa ser pasivo, sino ser guiado por algo más grande que él. Significa entender que no estamos aquí para ganar discusiones, sino para vencer el mal con el bien. La respuesta suave es una llave espiritual. Cierra puertas al diablo y abre caminos a la paz. Protege relaciones sana-ambientes. Restaura puentes que parecían rotos y más revela que no eres controlado por nadie más que por Dios. Y cuando el diablo percibe que no puede sacarte de tu centro, con provocaciones, empieza a retroceder, porque entiende que sus armas ya no surten efecto. Y esa es una de las mayores victorias espirituales que se pueden alcanzar. No permitir que nada externo controle tu mundo interno. Billy Graham nos recordaba: la forma en que reaccionas revela quién está realmente en control de tu vida. Y si es Dios quien está en control, hasta tu silencio tiene autoridad. Así llegaste hasta aquí, escribe el número 4 y dale like a este video. Así sabré que lo viste completo. Y si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo hacerlo y activar la campanita para no perder ningún contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido útil e informativo para ti. Sigamos. 4. La alegría que no depende de las circunstancias existe. Una alegría que no grita, no depende del saldo bancario
del elogio de alguien, ni siquiera de un día sin problemas. Es una alegría que nace en lo profundo y no se tambalea con lo que sucede por fuera. Esa alegría es fruto de la presencia de Dios, no de las circunstancias. Y por eso, Satanás no sabe cómo combatirla. Billy Graham decía, la felicidad viene de lo que te pasa, pero la alegría viene de lo que Dios hace dentro de ti. Y eso lo cambia todo, porque el mundo puede frustrarte, rechazarte, decepcionarte. Pero si tu fuente de alegría no es el mundo, entonces el mundo tampoco puede quitarte lo que no te dio. La alegría del cristiano no es euforia pasajera, es certeza, es confianza, es esa paz serena de quien sabe que, incluso en el valle, Dios está presente, incluso en la pérdida, Él consuela, incluso en el dolor, Él sostiene. No es un sentimiento que niega la realidad, es un estado del alma que la trasciende. Esa es la alegría que confunde al infierno. El diablo puede intentarlo, puede lanzar ataques, crear tormentas, poner personas difíciles en tu camino. Pero cuando ve que tú sigues firme, sonriendo con el corazón lleno de fe, él entiende, ese tiene una fuente que yo no puedo tocar. El apóstol Pablo escribió: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Y escribió eso estando preso, encadenado, lejos de cualquier motivo humano para estar alegre, porque él sabía que la alegría en el Señor no depende del entorno, depende de la conexión. Billy Graham afirmaba que la alegría del cristiano es su fuerza invisible, es lo que te mantiene de pie cuando todo se derrumba, es lo que ilumina tu rostro incluso en los días nublados, es lo que inspira a otros a desear lo que tú tienes, no porque tu vida sea perfecta, sino porque tu fe es real. Y lo más hermoso de esa alegría es que es una elección. Cada día puedes decidir en qué enfocarte, en lo que falta, o en lo que permanece, en lo que duele, o en lo que edifica, en lo que dice el mundo, o en lo que prometió Dios. Y cuanto más eliges alegrarte en Dios, más te fortaleces. La verdadera alegría es un arma espiritual, desarma la murmuración, bloquea el desánimo, cierra las puertas de la mente al desespero. Y cuando el enemigo percibe que no puede desanimarte, pierde el control de la batalla. Billy decía: cuando la alegría del Señor habita en ti, el mundo puede tambalear, pero tú no caes. Así que, si quieres vivir por encima de las circunstancias, aprende a cultivar esa alegría. Alimenta tu alma con la palabra. Riega tu espíritu con oración. Rodea tu corazón con alabanza. Y recuerda, la alegría del Señor es tu fuerza. Y nadie puede robártela. 5. El perdón como arma espiritual. Pocas actitudes debilitan tanto las estrategias del enemigo como el perdón verdadero. Y eso puede parecer extraño al principio. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo que enseña que perdonar es debilidad, que perdonar demasiado nos hace parecer tontos. Pero Billy Graham decía con firmeza: perdonar no es aprobar el error del otro, es liberarte de la prisión que el odio construyó dentro de ti. El perdón no significa olvidar lo que pasó, tampoco significa tener que convivir con quien. Perdonar es sobre todo romper con el ciclo del mal que intenta alimentarse de tu resentimiento para mantenerte cautivo. Porque donde hay amargura, el enemigo se fortalece. Pero donde hay perdón, él queda desarmado. Satanás se alimenta de la ira no resuelta, del resentimiento guardado, de la herida que te niegas a tratar. Y por eso odia cuando un cristiano decide perdonar. Porque en ese momento, algo en el mundo espiritual se rompe. Cadenas caen, lazos se quiebran, el alma respira. Billy Graham afirmaba: el perdón es el puente que une la gracia que recibimos de Dios
con la gracia que debemos ofrecer a los demás, no es una cuestión de merecimiento, es una elección de libertad. Cuando perdonas, no estás diciendo que fue justo, estás diciendo que ya no cargarás más con ese dolor. A muchas personas viven presas de heridas del pasado, de ofensas que marcaron el alma, de traiciones que siguen sangrando hasta hoy, y es comprensible, pero también es peligroso. Porque el rencor es como un veneno que tomas esperando que el otro muera, y el único que se debilita eres tú en el perdón. En cambio, es sanidad. Sanidad para quien ha sufrido. Sanidad para quien desea avanzar. Sanidad para quien quiere recuperar la paz interior. Y lo más poderoso, perdonar, libera espacio dentro de ti para que el Espíritu Santo habite con mayor profundidad. No se puede estar lleno de Dios y lleno de rencor al mismo tiempo, y Satanás lo sabe. Sabe que un alma herida es vulnerable, pero un alma sanada por el perdón es imbatible en Jesús. Aun siendo traicionado, humillado y crucificado, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas las 11:34 de la noche. Ese es el mayor ejemplo de fuerza espiritual que ha existido. Perdonar no disminuye tu dolor, pero te impide vivir esclavizado por él. Billy Graham enseñaba que el perdón es una decisión que puede cambiar generaciones. Cuando tú perdonas, interrumpes patrones, siembras semillas de paz, demuestras que la luz que habita en ti es mayor que las tinieblas que intentaron alcanzarte. Por eso, si quieres vencer en la dimensión espiritual, comienza liberando perdón. Perdona a los que te ignoraron, a los que te traicionaron, a los que te hirieron. Perdona a los que nunca pidieron perdón. Y perdónate también a ti mismo, por las veces que caíste, por las decisiones que desearías haber tomado de otra manera. El perdón es la llave de la libertad. Y cuando giras esa llave, el infierno tiembla. Si has llegado hasta aquí, quizás algo dentro de ti ya esté cambiando. Tal vez sentiste que un peso se levantó de tus hombros. Tal vez recordaste a alguien que necesita ser perdonado, o una herida que te tiene atrapado desde hace mucho tiempo. Tal vez comprendiste que el verdadero poder espiritual no está en parecer fuerte, sino en elegir la paz que viene de lo alto. Billy Graham siempre decía que la caminata cristiana no es una escalera de méritos, sino un camino de gracia, y ese camino está hecho de decisiones. Cada día, tú eliges si vas a alimentar el rencor o soltar aquello que te consume, si vas a devolver el golpe o rendirte al amor de Dios que todo lo sana. En el mundo nos enseña a endurecernos, a desconfiar, a guardar rencores como si fueran armaduras, pero el reino de Dios nos invita a hacer lo contrario: abrir el corazón, sanar las heridas, soltar las piedras y volver a caminar con ligereza. Perdonar no es una sugerencia bonita de la fe, es una decisión espiritual que lo cambia todo. Cuando perdonas, te alineas con el cielo. Cuando perdonas, das un paso hacia la sanidad. Cuando perdonas, desarmas el infierno y declaras: mi alma pertenece a Dios, no al dolor. Satanás teme a este tipo de cristiano porque no puede manipular a quien no vive a la defensiva. No puede controlar a quien vive en paz. No puede encadenar a quien ya decidió ser libre. Libre del pasado, libre de la culpa, libre del rencor. Y hoy, esa libertad está a tu alcance. Puedes decidir perdonar, puedes decidir amar, puedes elegir la ligereza. Como decía Billy Graham, el perdón cambia el pasado en tu corazón y el futuro en tus manos. Así que ahora, respira profundo, cierra los ojos y suelta aquello que te impide vivir en plenitud, porque cuando perdonas, con verdad, con fe, con valentía, el cielo se alegra. Guay, el infierno.